Hace décadas en las calles de Cali, en Colombia, un oscuro y siniestro personaje acechaba en las sombras. Era conocido como el monstruo de los mangones. Su identidad permanecía en el anonimato, pero su espeluznante legado perduró en la memoria colectiva. Sus víctimas eran principalmente jóvenes, menores de edad, a quienes atrapaba y privaba de su libertad sin piedad. Los llevaba a terrenos baldíos, alejados de la civilización, donde la oscuridad y el silencio se convertía en cómplices de sus macabros actos. Su misteriosa identidad, como te platico, se convirtió en un enigma sin resolver que dejó una huella indeleble en la ciudad de Cali y en todo Colombia. El 5 de noviembre de 1963, el pequeño Luis Alberto Osorio, de 10 años, salió de su casa a primera hora de la mañana para comenzar su jornada. Como cada día, buscaba apoyar a su familia y llevar un plato de comida caliente para la cena. El menor se dedicaba a vender diarios en las esquinas periódicos de su natal Cali, gritando las noticias a todo pulmón para captar la atención de los transeúntes. No obstante, ese día algunos locales reportaron haber visto a un sujeto mayor detenerse y comenzar una conversación con el vendedor, algo que a nadie le pareció extraño en aquel momento, pues era la costumbre, digamos, habitual. Este hombre misterioso, cabe recalcar, consiguió convencer al pequeño de encontrarse en un punto lejano al terminar su jornada. Desafortunadamente, esa sería la última ocasión en que alguien le vio con vida. Una vez en el lugar, Luis fue víctima de abuso íntimo en repetidas ocasiones. De la misma manera, recibió una gran cantidad de golpes hasta que su atacante sació sus peores instintos y terminó con su vida. Sin embargo, antes de abandonar el cuerpo, realizó una acción inexplicable. Utilizó una jeringa metálica para incrustarla en el corazón del menor y drenó hasta la última gota de su líquido vital antes de desaparecer de la escena. Poco después, su cuerpo fue encontrado sin ropa en un terreno baldío en el barrio de Santa Rita, dando pie a la leyenda del monstruo de los mangones, cuyo título aún no había sido propuesto por los medios de comunicación. Desafortunadamente, este sería solo el inicio del pánico colectivo generado a raíz del incidente. El 4 de diciembre de ese mismo año, el cuerpo de Wilder Perlaza fue descubierto en unos pastizales cercanos a Prados del Norte. Al igual que su predecesor, el chico fue encontrado sin ropa, con evidentes señales de violencia íntima y física, además de que se utilizó el mismo método para extraer su líquido vital. Los detectives comenzaron de inmediato una búsqueda para dar con algún posible sospechoso. Sin embargo, debido a los pocos avances de la ciencia forense en esa época y la situación de desarrollo del país, aún se encontraban a años de distancia para disponer de los métodos adecuados para la investigación, lo que tenemos hoy en día, por lo que les era imposible obtener pistas. 8 días más tarde, el 13 de diciembre, apareció un tercer cuerpo sin vida. En esta ocasión se trataba de Raúl Ríos, que sufrió exactamente el mismo destino que sus predecesores, con una, eso sí, ligera excepción. En esta ocasión, sus ojos fueron removidos antes de que su cuerpo fuera lanzado al río Aguacatal. Pese a que el hombre misterioso no visitaba las mismas zonas para encontrar a sus víctimas, a los oficiales les quedaba claro que estaban lidiando con un matón en serie, aunque durante aquella época el término no había sido acreditado a los criminales que cumplen con este tipo de características. Nuevamente, el monstruo volvería a atacar. Tan solo 12 días más tarde, esto sería el 24 de diciembre de 1963, el esqueleto de un inocente sin identificar apareció en los alrededores de una estación de ferrocarril. Aunque en esta ocasión, debido a su avanzado estado de descomposición, los forenses no pudieron determinar su identidad. Semanas más tarde, gracias a los reportes de desaparecidos, pudieron identificarlo como Luis Manrique. Después, el 31 de diciembre, Alfonso Caicedo fue encontrado en las mismas condiciones que las primeras dos víctimas. En esta ocasión, la sociedad estaba expectante ante nuevas noticias que pudieran disipar los miedos de las familias e incluso pudieron disfrutar de un muy corto periodo de paz debido a que los ataques tan frecuentes se detuvieron. Pero el horror no había terminado. El 13 de enero de 1964, cuerpo de un menor momificado fue encontrado
encontrado en un prado desolado en los alrededores de La Flora. Fue entonces cuando las autoridades llegaron a la conclusión de que el responsable no era una persona de escasos recursos que actuaba bajo impulso, sino que se trataba de alguien con recursos y el tiempo suficiente para llevar a cabo un trabajo entre comillas, de este tipo, una labor de este tipo. Además de esto, el periodista Alfonso Recio Delgado lo bautizó como el monstruo de los mangones, debido a que los pequeños inocentes desaparecidos eran encontrados en mangones o alrededor de Cali. Esta noticia llegó a los oídos de los habitantes de otros municipios como Sevilla, donde también se presentaron situaciones similares. Nuevamente los ataques nos hicieron esperar. Solo 2 días después, Alberto Garzón apareció en un pastizal cercano a una reconocida farmacia de la zona. El cuerpo presentaba heridas similares a las de las otras víctimas confirmadas, por lo que el autor del crimen era más que obvio. El 18 de enero, el perpetrador rompió el patrón al depositar el cuerpo de Félix Vanegas, de 9 años, con características similares a las víctimas anteriores. La policía estableció que el sujeto seguía un patrón en especial a la hora de elegir a sus víctimas. Todos eran varones menores a 15 años en situación de necesidad económica. Muchos de los cuerpos presentaban señales de abuso y algunos otros de que les cortaba la respiración. Entonces, a partir de ese momento, los padres de familia de toda la ciudad comenzaron a asustar a sus hijos con mitos sobre el monstruo, dando paso a la creación de la leyenda que ha perdurado durante décadas, creando así una serie de rumores que entorpecieron la investigación. La primera teoría sugería que el perpetrador o el responsable era un hombre de estatura cercana a los 2 metros, de tez morena y que merodeaba alrededor de las instituciones escolares. Inmediatamente todos los habitantes comenzaron a reportar avistamientos del responsable, pero nadie podía comprobar a ciencia cierta sus versiones. Todos conocían a alguien que lo había visto, pero nadie lo experimentó en carne propia. Ya para finales de enero, los cuerpos de 2 pequeños más fueron encontrados bajo las mismas condiciones. Desafortunadamente, sus identidades no pudieron ser confirmadas. Ya para este punto, con 10 víctimas confirmadas, la sociedad estaba totalmente aterrorizada a la espera de que un nuevo cuerpo sin vida fuera encontrado, mientras que el responsable parecía disfrutar de su total libertad. Los habitantes de Cali pudieron disfrutar en este momento de un mes de aparente tranquilidad hasta que el 26 de febrero apareció la siguiente víctima. Fabio Palta fue encontrado en San Antonio del Tequendama y poco menos de un mes después los restos de Jorge Díaz fueron recuperados en las mismas terribles condiciones. El último fue recuperado en Puerto Mayarino. Para este punto, el número de víctimas ascendió a 13 cuando los vecinos de la zona encontraron el cuerpo de Albeiro Santana, de 12 años. Su cuerpo presentaba las clásicas marcas de abuso físico e íntimo, además de que no le quedaba una sola de este líquido vital rojo en el cuerpo. El hartazgo social en este punto explotó cuando la policía afirmó a través de un comunicado que 10 de los 13 cuerpos recuperados habían sido extraídos de cementerios locales para después ser dispuestos en los pastizales, atribuyendo los crímenes a un hombre único cuyo objetivo era desacreditar al gobierno. Pero las acciones de las autoridades parecieron tener un efecto positivo en la racha de ataques, puesto que pasaron 5 meses hasta que el atacante anónimo cobrara una nueva víctima. Sería el 17 de noviembre cuando otro menor, que no fue identificado, aparecería sin vida en un pastizal. Posteriormente, el 28 de noviembre, 2 cuerpos fueron descubiertos en la zona rural de Cali. La pausa solo parecía haber aumentado los impulsos del atacante, puesto que a finales de 1964, 4 infantes más fueron descubiertos, eliminados con el método característico del monstruo. Para este punto, los detectives solo tenían un sospechoso en la mira basándose en su aspecto. Se trataba de un reconocido empresario de la zona, Adolfo Aristizábal, un sujeto que padecía de leucemia y cuyas facciones demacradas, en conjunto con la visible hendidura en sus ojos, daban la apariencia que los ciudadanos se imaginaban que podía tener. Además, debido a que su enfermedad aún no era estudiada adecuadamente, se tenía la teoría de que los que la padecían tenían que beber el líquido vital de niños en buen estado de salud.
La histeria social llevó a todos a pensar que el hombre había encontrado a un grupo delictivo para que le dieran del brebaje necesario, para que le dieran provisiones, digamos. Incluso se llegó a correr el rumor de que se trataba de una secta llegada al ocultismo que atraía a las víctimas para realizar rituales satánicos. Pero pese a las sospechas, la policía no encontró evidencia alguna que pudiera vincularlo con los crímenes. A partir de 1965, los ataques a infantes cesaron repentinamente, dando lugar al mito de que una fuerza sobrenatural había estado actuando en contra de los menores. El monstruo de los mangones desapareció por completo de la escena local, lo que dio paso a que los habitantes hicieran más grande el mito de su identidad. Pese a que fueron registrados 17 vidas arrancadas bajo este espeluznante método de operación, los medios de comunicación se basaron en casos similares de otros municipios para señalar que más de 30 inocentes perdieron la vida a manos de este criminal anónimo. Por otra parte, la magnitud de la tragedia sirvió de inspiración para el director Luis Ospina, quien dirigió una película llamada Pura Sangre, en la que el antagonista principal de la historia necesitaba sangre fresca de infantes o adolescentes para combatir una grave enfermedad. El largometraje fue estrenado en 1982, teniendo una gran aceptación entre la audiencia, llegando incluso a ser considerado el primer filme de horror de calidad internacional nacido en Colombia. Con el paso de los años, los crímenes pasaron a ser considerados como una leyenda que se utilizaba para asustar a los niños desobedientes, pero las acciones del monstruo dejaron en los mayores una huella que jamás podrá borrarse. Desafortunadamente, su identidad seguirá siendo uno de los misterios más grandes en Colombia y se cree que con el paso de los años, estos crímenes quedarán ya en el olvido, pasando de generación en generación como solo una simple leyenda. Si te gustó este video y quieres que haga de alguna otra leyenda de tu país, déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.